Saludos hermanos y hermanas de Grace Baptist Church y cualquier otra persona que esté viendo este video. Continuamos nuestro estudio a través de las diferentes oraciones de Pablo y para ayudarnos estamos utilizando este libro de D.A. Carson llamado Oraciones de Pablo como guía. Es un tremendo recurso y se lo recomiendo a ustedes. Y para repasar, la razón por la cual estamos mirando las oraciones de Pablo es porque queremos que la Biblia informe cómo orar y para qué orar. En estudiar las oraciones de Pablo, nosotros vemos cómo él oró por los demás y para qué oró por los demás. Y así podemos comparar sus peticiones con las peticiones de nuestras propias oraciones y así la Biblia poco a poco va cambiando como nosotros oramos. Esa es la meta, que la Biblia guíe a nosotros en nuestras oraciones. Ahora, hoy no vamos a mirar un texto en específico, no vamos a estudiar una oración de Pablo en específico, sino que hoy vamos a tomar un tiempo para considerar algo bien importante que Carson menciona en su libro. Al estudiar las oraciones de Pablo en el Nuevo Testamento, una de las cosas que D.A. Carson señala es que las oraciones de Pablo contienen un fuerte énfasis en la oración por los demás. Pablo oraba por los demás consistentemente. Él oraba para el bien de los demás consistentemente. Y claro, es bueno orar por nosotros mismos, no hay nada malo con eso. Pero una de las lecciones más importantes que aprendemos de las oraciones de Pablo es que la intercesión es importante. La intercesión es un componente muy grande en las oraciones de Pablo. Él oraba por el bien de los hermanos en la fe, oraba por su maduración, oraba para que el Señor las bendijera. ¿Y por qué? Porque los amaba, amaba a sus hermanos en Cristo. Y su amor por ellos lo llevó a orar por ellos y a pedir al Señor lo que es mejor para ellos. Entonces, esta es una de las razones por la cual queremos estudiar las oraciones de Pablo, porque nosotros también queremos aprender cómo orar y pedir al Señor lo que es mejor para nuestros hermanos en la fe. Y lo queremos hacer con corazón de amor. Entonces, yo creo que muchos de nosotros ya sabíamos que orar por los demás es importante, que la intercesión es importante. Pero Carson menciona algo en este libro que es una implicación de esta realidad, que si queremos interceder por los demás, tenemos que pensar en algo primero. Pablo ora por los demás porque los ama. Y en la próxima oración de Pablo que vamos a estudiar, vamos a ver eso claramente. Y la aplicación de esa realidad es claro para nosotros, ¿verdad? Como Él ora por los demás por amor a ellos, nosotros también debemos orar por los demás, por nuestros hermanos en la fe y por el que no conoce a Cristo, por un amor genuino hacia ellos. Pero lo que menciona el autor Carson, que quiero hablar con ustedes en esta tarde, es que para nosotros poder amar a los demás genuinamente y orar por ellos fielmente, interceder por ellos fielmente, tenemos que asegurarnos primero que no hay ningún tipo de rencor en nuestro corazón hacia los demás, hacia nuestros hermanos o cualquier persona para quien queremos orar. Y vemos en las Escrituras que el pecado no arrepentido puede llevar al Señor a no responder a nuestras oraciones. Escuchen a Isaías 59, versículos 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, el apóstol nos dice que nuestra confianza en la oración viene de nosotros pedir las cosas al Señor de acuerdo a su voluntad. Y en Santiago capítulo 4 versículo 3, Santiago escribe que nosotros no recibimos porque pedimos mal, sino para gastar en nuestras deleites. En otras palabras, lo que vemos en esos dos textos es que cuando nosotros oramos con motivos egoístas,
sabiendo que nuestros motivos son egoístas, cuando oramos así, el Señor no nos escucha. El Señor no responde a nuestras oraciones porque no estamos orando de acuerdo a su voluntad. Ignorar la palabra de Dios que conocemos también es otra razón que vemos en la Biblia por la cual Dios no contesta nuestras oraciones. Vemos esto en Proverbios 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si conocemos la palabra y la ignoramos, no debemos pretender que Dios escucha nuestras oraciones y que la va a contestar. Claro, siempre la escucha. Cuando digo que no nos escucha, lo digo en el sentido de que no nos va a contestar. En el libro de Malaquías hay varios ejemplos de cómo Dios no acepta las ofrendas ni las oraciones de sus sacerdotes por el pecado no arrepentido que había en sus corazones y en sus vidas. Voy a mencionar algunos de esos ejemplos. En el capítulo 2, versículos 1 al 9, vemos que los sacerdotes no ofrecían lo mejor al Señor, sino que ofrecían sus obras a Él. Carson se refiere a eso como una religión a medias, un compromiso a medias que tenían ellos con el Señor. En el capítulo 2, versículos 10 al 16, vemos que el hombre o los hombres de Israel no valoraban su pacto con el Señor. Y una de las formas en que demostraban eso era que cometían adulterio una y otra vez y divorciaban a sus mujeres sin pensarlo dos veces. No tomaban en serio su relación con Dios. En Malaquías 3, versículo 5, vemos una falta de temor a Dios porque los habitantes de Israel, ellos no cuidaban a la viuda, no cuidaban al huérfano. El peregrino que pasaba así por su tierra, no lo ayudaban, lo ignoraban, lo trataban con menosprecio. En Malaquías versículo 6 al 9 del capítulo 3, vemos que los hombres le robaban al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo le robaban al Señor? Porque no le daban su diezmo en su totalidad, como mandaba la ley bajo el viejo pacto. En los versículos 13 al 16 del capítulo 3, vemos que habían hombres que secretamente en sus corazones enviaban a los que hacían el mal. Enviaban a los que pecaban, porque para ellos estos hombres podían pecar sin sufrir consecuencias de Dios. Entonces ellos comenzaban a pensar en sus corazones que no valía la pena servir a Dios, que no valía la pena obedecer a Dios. Llamaban a esos hombres egoístas bendecidos porque salían con las suyas aparentemente. Ese había un pecado escondido en el corazón de ellos que llevaba a que Dios no contestaba sus oraciones ni recibía sus sacrificios. Y cuando pensamos en orar por los demás, un pecado que casi siempre nos impedirá hacerlo y que impedirá que nuestras oraciones sean contestadas es la falta de perdón. Es el rencor que uno guarda en el corazón. El rencor que puede estar escondido en nuestros corazones no nos permite amar genuinamente a nuestros hermanos ni a los demás, ni tampoco nos va a permitir orar por ellos sinceramente. Entonces, si queremos obedecer la Biblia en orar para los demás, en interceder para los demás, tenemos que asegurar que no estamos guardando rencor, ni que hay una falta de perdón en nuestros corazones. Escuchen a Marcos capítulo 11, versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Esas son palabras fuertes, hermanos. Una de las formas en que nosotros expresamos que conocemos la gracia de Dios hacia nosotros en Cristo es cuando nosotros demostramos perdón y gracia al que nos ofende. Si nos rehusamos en demostrar perdón a alguien que nos ofende, estamos demostrando una falta de conocimiento del Evangelio, una falta de conocimiento de la gracia que Dios nos ha mostrado a nosotros. Esto es lo que vemos en Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes,
sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros sabemos lo mucho que Dios nos ha perdonado y lo mucho que Dios nos perdona día tras día. Y por eso debemos ser misericordiosos hacia los demás. Debemos perdonar al que nos ofende, como también nosotros hemos sido perdonados. Ahora, escúchame decir, yo sé que es difícil cuando alguien peca contra nosotros. Es difícil ser ofendido por un hermano o un familiar o un amigo. Y yo sé que muchos de ustedes quizás han sido ofendidos muchas veces durante mucho tiempo. Y es difícil, eso duele, ese dolor es un dolor real, tangible, yo lo sé, hermanos. Pero como cristianos, como creyentes, hay verdades bíblicas a lo cual nos podemos aferrar para ayudarnos a obedecer al Señor y perdonar a los demás. Y así no hacer nada que pueda impedir a que nuestras oraciones sean contestadas. Y así poder orar por nuestros hermanos con un amor genuino, como nos manda la Biblia, como vemos en las oraciones de Pablo. Entonces, ¿qué verdades nos pueden ayudar a perdonar a los demás? Primero, vamos a siempre acordarnos del Evangelio. Como vimos en Efesios capítulo 4, versículo 32, vamos a estar consciente del Señor cuando alguien peca contra nosotros, cuando alguien nos ofende. Vamos a acordarnos de lo mucho que Dios nos perdonó. Vamos a acordarnos de la gracia que Dios nos mostró a través de enviar a su Hijo a morir por nosotros, a morir por nuestros pecados. Y en pensar en su gracia hacia nosotros, eso nos ayuda a demostrar gracia y así perdonar al que nos ofende. Segundo, vamos a acordarnos que Dios ve a cada ofensa y por lo tanto cada ser humano va a rendir cuentas a Él. Nosotros podemos perdonar a los demás porque confiamos que Dios en su tiempo perfecto llevará a cabo justicia de acuerdo a su sabiduría perfecta. Esto lo vimos en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 y también lo vemos en Hebreos capítulo 4 versículo 13. Y una vez perdonamos al que nos ofende, vamos a ver que se nos va a hacer más fácil orar por ellos y vamos a orar para que ellos mismos puedan hallar perdón y misericordia para así no sufrir la ira de Dios si no son creyentes o para así no ser disciplinados si son creyentes. Es más fácil orar para que otro pueda hallar perdón y misericordia cuando nosotros demostramos perdón y misericordia. Tercero, tenemos que acordarnos que Dios usa las ofensas en contra de nosotros. Dios usa al pecado que se comete en contra de nosotros para moldearnos, para formarnos y hacernos más como Cristo. Esto lo vimos en 1 de Pedro capítulo 1. Dios usa a todo tipo de prueba para moldearnos. Eso incluye, hermanos, cuando otros nos ofenden. De hecho, vamos a ver más adelante en 1 de Pedro que cuando otros cometen pecado en contra de nosotros, cuando nos ofenden o cuando se oponen a nosotros, cuando sufrimos, Dios usa todas esas cosas para moldearnos y de hecho vamos a ver que eso es nuestro llamado como creyentes. Somos llamados a sufrir por la causa de Cristo. Y mantener esa perspectiva nos va a ayudar a responder, como vemos en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. En corto, nosotros no podemos controlar cómo los demás nos traten, pero sí controlamos cómo respondemos. No respondemos al pecado con pecado, sino con gracia y perdón.
por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y puede ser que las personas que nos ofenden nunca nos piden perdón, hermanos. Puede ser que nunca se nos acerca para decir, mira, sé que te ofendí, perdóname. Puede ser que eso no sucede. Pero en esos momentos vamos a acordarnos del Evangelio. Y de hecho, sería de ayuda acordarnos de cómo Jesús mismo respondió cuando pecaron en contra de él. Vemos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23, que cuando pecaron contra de Jesús, Él no guardó rencor en su corazón, ni pecó contra ellos, lo cual era imposible para Él, porque Él es Dios y no puede pecar. Pero vemos en ese texto que cuando pecaron en contra de Él, en vez de responder con pecado, Él se encomendó al que juzga justamente, refiriéndose al Padre. Entonces vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude a nosotros a responder al pecado de la misma forma y así no guardar rencor en nuestro corazón hacia los demás. Especialmente porque queremos crecer en nuestro amor hacia el Señor y en nuestra obediencia hacia Él. Y también porque queremos crecer en nuestra vida de oración. Queremos interceder por nuestros hermanos con un amor genuino, como vemos en la palabra de Dios. Entonces, para repasar, vemos en la Biblia que interceder por los demás es un componente importante de la oración. Y vemos que cuando nosotros guardamos el pecado o corazón en nuestros corazones, cuando hay pecado no arrepentido en nuestras vidas, no solamente puede impedir a que nuestras oraciones sean contestadas, pero tampoco seremos capaces de amar y orar por los demás como vemos modelado en las Escrituras. Entonces, vamos a pedir al Señor que nos ayude a perdonar a los demás, por amor a Él primeramente y por obediencia a Él primeramente, pero también para que podamos amar genuinamente a nuestros hermanos y interceder por ellos continuamente. Si eres un cristiano y en escuchar este mensaje Dios te trajo a la mente pecados de lo cual no te has arrepentido, sabes que estás persistiendo en pecado, el Señor te lo trajo a la mente en este momento, o quizás el Señor te trajo a la mente el rencor que has guardado en tu corazón, pues mira, hermano, hermana, arrepiéntete. Llévalo a los pies de Cristo, llévalo al Señor, arrepiéntete, acuérdate que Él es justo y fiel para perdonarte y que Cristo ya murió por esos pecados en la cruz. No sigas guardando ese rencor, no sigas haciendo lo que sabes que es pecaminoso, arrepiéntete y corra donde el Señor, quien te recibe con los brazos abiertos. Y una vez te has arrepentido, escuchen estas palabras de consuelo que el Señor te dice, que el Señor te da. Salmo 34, versículos 17 y 18. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando uno se arrepiente y uno reconoce su pecado y pide que el Señor lo perdone, el Señor se acerca a los quebrantados de corazón, hermano. Vaya donde el Señor y acuérdate que Él los ama. Ahora, si estás viendo este video y no eres un cristiano, quiero que escuches hoy que puedes ser perdonado por tus pecados si te arrepientes de ellos y crees el Evangelio de Jesús, que es que Él vino y vivió una vida perfecta sin pecado. Pero estando sin pecado se dejó crucificar en la cruz, no por sus pecados, sino por el pecado de todo aquel que pondrá su fe en Él. Y al tercer día el Señor lo levantó de la tumba. Y ahora Él está sentado a la mano derecha del Padre en el cielo. Si crees ese evangelio, el Señor te puede salvar a ti. Guardar rencor en su corazón, eso es como tomar veneno esperando que se muera la otra persona. Es una pérdida de energía y de tiempo. Arrepiéntete de tu pecado, entrégate al Señor y
Siente el amor de Cristo hacia ti, experimenta su gracia y su perdón y vas a ver que no hay nada mejor que ser un hijo de Dios. Entonces, mi oración es que si no eres un creyente, que al escuchar esto, el Señor te otorga fe que te lleva al arrepentimiento. Bendiciones a todos, hermanos, los queremos mucho. Dios le bendiga.